Muy buenas noches. Siempre me es un gusto saludarlos en estas sesiones del Colegio de Medicina Interna de México, hoy 30 de agosto del 2023. A cargo de todo el Consejo Directivo, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, quiero darles la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto que nos acompañen en todas las actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México, donde recordemos, CEMIM somos todos. Agradezco también a todos los que nos visitan a través de las redes sociales y en la plataforma de los diversos estados de la República Mexicana, así como de fuera del país. Recién concluyó el segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna por la Salud de la Mujer, donde 68 profesores nos actualizaron sobre temas de alta trascendencia en la práctica diaria. Pueden descargar sus constancias en la página web del Congreso y quiero agradecer a todos ustedes por su participación para lograr el éxito de este evento. Conjuntamente se está llevando también el Diplomado de Enfermería en la especialidad de Medicina Interna, el cual pueden aún tomar nuestras compañeras enfermeras para lograr el enfoque que se requiere en las áreas de hospitalización y tener este nivel de excelencia que todos esperamos cuando tenemos la necesidad de tener pacientes hospitalizados. Hoy vamos a tener un ponente que nos dará su conocimiento sobre las asociaciones neurológicas que se presentan acompañando a diversas enfermedades que vemos en la consulta día con día. Siempre es muy importante mantener esta noción de lo que podemos encontrar y no tenemos un enfoque claro de por qué una enfermedad sistémica puede tener algunas manifestaciones neurológicas, y vamos a contar con la participación del doctor Humberto Estrada Rodríguez. El doctor es médico por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca. Hizo la especialidad en medicina interna en el Hospital General número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, en la Ciudad de México. Además, cuenta con la especialidad de neurología en adultos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, una especialización en altas enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento, también por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Está certificado por el Consejo Mexicano de Neurología, por el Colegio Mexicano de Medicina Interna y por la International Parkinson and Movement Disorder Society. Hoy, el doctor Humberto Estrada nos comparte el tema movimientos anormales como presentación de enfermedad sistémica. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Soy el doctor Humberto Estrada. Soy compañero del Colegio de Medicina Interna de Quintana Roo y bueno, le quiero dar las gracias al colegio por la invitación. Y bueno, el tema que hoy les quiero comentar es movimientos anormales como una presentación de enfermedades sistémicas, ¿no? Generalmente el perfilamiento de los movimientos anormales está más enfocado a un patrón de enfermedades neurodegenerativas, pero vamos a hacer un bosquejo en la cual es importante entender de que el médico internista tiene que estar involucrado como muchas enfermedades se pueden presentar. Vamos a estar viendo una dinámica de casos clínicos, muchos son nuestros, muchos son de compañeros internistas. Vamos con el primer caso. El primer caso se trata de una mujer de 66 años de edad, es viuda, vendedora ambulante de la Ciudad de México. Su padre es finado a los 87 años por complicaciones de neumonía, padecía cáncer de próstata, hipertensión arterial sistémica. Su madre falleció a los 76 años por una enfermedad renal crónica. Tiene una hermana que es diabética y es hipertensa. Entre sus antecedentes personales patológicos relata y destaca esta historia clínica que empieza en el 2010. En el 2010 fue hospitalizada en el Instituto Nacional de Cardiología por un derrame pericárdico y un derrame pleural. La paciente fue manejada en ese curso con beta bloqueadores, con propanolol, con metoprolol, y la paciente pues estuvo hasta cierto punto estable, ¿no? En el 2013 fue enviada al Instituto Nacional de Nutrición
Con el diagnóstico de un probable hipoparatiroidismo primario, se dejó tratamiento con carbonato de calcio, colecalciferol, calcitriol. La paciente pues había estado dentro de todo estable. En el 2013, la paciente es ingresada a urgencias del Ignacio Chávez por presencia de insuficiencia cardíaca, un deterioro de su clase funcional. Fue manejada con furosemide, metoprolol y fue egresada. Para el 2016 nuevamente tiene un reingreso en el Instituto Nacional de Cardiología por una pericarditis constrictiva. Se le hizo una pericardiectomía y esos son los antecedentes de la paciente hasta estos momentos. Cuando vemos el seguimiento desde el 2013, como la paciente había estado con condiciones de calcio bajo prácticamente desde el 2013 a pesar de que se había dado el seguimiento, ¿no? Vamos a ver el padecimiento actual de esta paciente y ella lo inicia el 22 de febrero del 2018, inicia con movimientos hipercinéticos, rápidos, involuntarios, ante todo del hemicuerpo derecho, y tiene un compromiso tanto proximal pero más distal. La paciente refiere que estos movimientos los puede controlar de manera parcial o frenar y que durante el sueño desaparecen. En un curso de aproximadamente una semana, esos movimientos van aumentando de intensidad cada vez sin poderlos controlar. Para el 9 de marzo del 2018, los movimientos son incapacitantes, persistentes. Es el motivo por el cual es llevado al servicio de urgencias. Vamos a ver el primer video. Esta es la paciente cuando es valorada en el servicio de urgencias y podemos ver estos movimientos. Pues nada más empezó así, poquito, y luego ya no puede tener mi pie ni mi mano. ¿Hace cuánto le pasó esto? Hace 2 semanas. 2 semanas. ¿Y cómo empezó? ¿Puede decirnos cómo empezó? Pues solo me importa no cuando ya estaba. Okay. ¿Y solo de un lado? Solamente está. Ok. ¿Puede tratar usted de detener los movimientos? Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, podemos ver nosotros estos movimientos hemicoreicos del lado derecho, incluso en la parte distal tiene impresiona como una forma atetoide del hemicuerpo derecho, pero no solamente es del hemicuerpo derecho, veamos que también tiene afección, tiene afectada la parte, tiene movimientos oromasticatorios que son persistentes y todo esto, pero este movimiento hemicoreico con un componente atetoidico, podemos ver que la presencia del movimiento es ante todo de tipo distal. Esta es la paciente cuando se ingresa al servicio de urgencias. Y bueno, veamos cómo estos movimientos son persistentes, fluyen de manera hemicorporal y son del lado derecho, ¿no? Así fue como fue presentada la paciente y bueno, vamos a ver nosotros aquí algunos puntos que son muy importantes, que es sobre la hemicorea y el hemivalismo. En el caso de la hemicorea, generalmente esos son movimientos más de tipo distal, son movimientos irregulares, aleatóricos, pueden presentarse en reposo, pero el paciente puede de manera parcial como detenerlos, como fue en el caso de esta paciente. En el caso del hemivalismo, lo que más afecta más el movimiento es más de tipo proximal, más de tipo distal, ¿no? Los movimientos son incesantes, incluso pueden desaparecer solo con el sueño profundo, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos que se trata de una hemicorea. Vamos a estar viendo esos ejercicios, son diferentes casos que vamos a estar viendo durante esta pequeña sesión. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, tenemos que pensar en causas vasculares, que son las principales, causas metabólicas. Recordemos que la paciente tiene un hipoparatiroidismo, una hipocalcemia, algunos estados disglucémicos, neoplasias, infecciosos, causas inmunológicas y por último causas metabólicas. Estos son los laboratorios con la cual la paciente ingresó al servicio de urgencias. Podemos ver que existe una hipocalcemia de 6.5 con una hiperfosfatemia de 5.4. Cuando vemos el calcio corregido se va en 7.6 y estamos ante una paciente con una hipocalcemia y una hiperfosfatemia.
podemos ver nosotros una disminución de la vitamina B12 y también una disminución de la paratormona, ¿no? Con un perfil tiroideo normal. Con todos estos datos clínicos, nosotros tenemos entonces hipocalcemia, hiperfosfasemia, hipoalbuminemia, deficiencia de vitamina B12, con lo cual se constituye el diagnóstico de un hipoparatiroidismo primario. Como parte del protocolo, a la paciente se le hace una tomografía simple de cráneo y en la cual nosotros podemos ver hiperintensidad, ese aumento de la densidad, esas calcificaciones que se van a dar a nivel de fosa posterior de manera, pues tendiendo a esa simetría de manera bilateral y que no solamente se encuentran a nivel del cerebelo, sino que también se van a extender a partir de los núcleos de la base. Podemos ver cómo se extiende hacia el núcleo, hacia la parte del globo pálido interno, hacia el caudado, esas calcificaciones prácticamente se extienden hasta la parte cortical y subcortical, ¿no? Podemos ver este depósito. El componente que tiene en resonancia magnética es una hiperintensidad que se ve aquí en los núcleos de la base y que se va extendiendo hacia la corteza, ¿no? Entonces, estamos ante una paciente que tiene hipocalcemia por un hipoparatiroidismo y esto es secundario a un síndrome de FAR. Esos son los criterios clínicos actualmente establecidos y se establece entonces que hay calcificaciones que deben tener al menos una distribución característica como mínimo que incluye el globo pálido interno con o sin calcificaciones cerebelosas. En el caso de la paciente, tiene calcificaciones no solamente en el globo pálido interno, sino también a nivel cerebelosa, que deben ser evidentes en tomografía, debe tener un tamaño suficiente para ser detectada en un ensayo macroscópico y bueno, es la clínica definida de un trastorno metabólico subyacente por la cual la paciente tiene un síndrome de FAR. Y bueno, veamos qué pasó con esta paciente. La paciente ingresó con un calcio sérico de 7.6, se hace una reposición de calcio, el calcio se sube a 8 y vamos a ver la paciente, esto es ya con la reposición en hospitalización, y recordemos que esta era nuestra paciente cuando ingresó al servicio de urgencias, ¿no? Podemos ver en el lado de la derecha, incluso cómo estos movimientos prácticamente han desaparecido, ¿no? Esos movimientos que habíamos visto hemicoreicos con una tendencia tetoide, como lo habíamos visto al principio cuando ingresó a la paciente, pues remitieron solamente con la reposición de calcio, ¿no? Ese fue el primer caso, es el primer caso que les presento. Vamos con el segundo caso, es una mujer de 76 años, se dedica al hogar, es de la Ciudad de México, y bueno, cuando nosotros vemos todas las comorbilidades, es una clásica paciente del servicio de medicina interna, es hipertensa, es diabética, está mal controlada, tiene trastorno de ansiedad, hipotiroidismo, complicaciones por la diabetes, tiene una polineuropatía, una vejiga neurogénica, una polirradiculopatía, fibromialgia, insuficiencia venosa, anemia y bueno, una historia de mal apego al tratamiento, ¿no? Y la medicación que está teniendo, pues igual, es una clásica paciente del servicio de medicina interna, toma todos estos medicamentos, levotiroxina, verapamilo, venlafaxina, gabapentina, o sea, el tratamiento que ella está teniendo es muy extenso. Veamos qué pasó con esta paciente. La paciente inicia su padecimiento actual el 25 de agosto con una historia de 10 días de evolución. Empieza con movimientos en miembro torácico izquierdo, distal, que son intermitentes. Veamos otra vez que estos movimientos desaparecen durante el sueño y son asociados con astenia, dinamia, poliuria y polifagia. Estos síntomas se mantienen durante aproximadamente casi una semana. Estos movimientos se van siendo cada vez van aumentando el estado propositivo de esos movimientos del lado izquierdo y ahora ya no solamente son distales, sino también empiezan a ser proximales, ¿no? Los describe como involuntarios, bruscos, violentos. La paciente dice, el brazo no deja de moverse, ¿no? Entonces, con esto, esa es la paciente que ingresa al servicio de urgencias. Vamos a ver el video. ¿Cuánto? Las manos hacia adelante, hacia adelante.
¿Cuánto? Las manos hacia adelante las dos manos. Trate de hacerlas. Manos acá, 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 acá. ¿Cómo se llama usted? Virginia González Caracas. ¿Cuántos años tiene? 77. 77. ¿Desde cuándo tiene estos movimientos? Este movimiento, ajá, ya tiene como 8 días. Como 8 días. ¿Alguna molestia que sienta? Sí. Bueno, veamos estos movimientos que tiene la paciente. Es una hemicorea de predominio del lado izquierdo, pero no solamente eso, sino también a esta corea, si veamos, también se agregan movimientos más proximales, ¿no? Lo cual nos habla de un hemivalismo, más que una hemicorea, porque el afecto es más de tipo proximal, también se afecta la región de la cara, que es lo que está predominando. Incluso también me impresiona que también tiene movimientos en el miembro torácico derecho. Bueno, es un caso muy similar al anterior y bueno, nuevamente es un caso de medicina interna y bueno, nuevamente tenemos que empezar a jugar con nuestros diagnósticos diferenciales para el abordaje de la paciente. Esos son los laboratorios con la cual la paciente ingresó al servicio de urgencias. Tiene una falla renal, y el calcio está completamente normal, la función tiroidea está completamente normal, tiene una glucosa de 818 miligramos por decilitros y una hemoglobina glicosilada de 12.8, ¿no? La gasometría está en equilibrio ácido básico con un bicarbonato normal. El sodio corregido para este hiperglucemia es de 160, una osmolaridad sérica de 380 y bueno, pues tenemos un estado hiperosmolar, ¿no? Hay que descartar que no haya algo estructural como un evento vascular cerebral y podemos ver nosotros en difusión la resonancia magnética prácticamente que es normal. Esta es la paciente que ingresó con un estado, hiperosmolar, como consecuencia de un mal apego al tratamiento. Se intensificó las medidas de control de tratamiento, se inició tratamiento con haloperidol, media tableta cada día, y bueno, en un periodo de 24 horas la paciente mejoró. Esta es la paciente en la consulta externa. Que inició a tomar las pastillas, se quitó el movimiento de la mano. Ah, pues ya. Él tiene días, ¿verdad, hija? Muy bien. ¿Puede levantar sus manos hacia adelante? Así. Eso. Para hacer esta, podemos ver nosotros prácticamente una remisión de estos movimientos anormales que presentó la paciente. Este es otro caso clínico. Es un varón de 64 años de edad, es un varón campesino, es de Oaxaca, tiene diabetes mellitus desde el 2003, tiene historia de mal apego al tratamiento, la última hemoglobina glicosilada de 12.12. El tratamiento actual es con esta mezcla de glibenclamida con metformina cada 8 horas. Y el paciente inicia el 3 de marzo del 2023, este fue un paciente de la consulta externa, que inicia con movimientos súbitos de miembro torácico izquierdo, es súbito, y esos movimientos prácticamente se van acentuando en el curso de este mes. Yo lo conozco la primera vez allí en Oaxaca, y ese es el paciente en la consulta externa. Veamos cómo son esos movimientos y cómo es esta marcha. ¿Cuándo empezaste con esos movimientos? Hace un mes. Puedes levantar las manos hacia adelante, las dos manos hacia adelante, las dos manos hacia adelante. No paras de. Puedes ponerte de pie, caminar y regresar. Camina hacia el fondo y regresa. Digamos, la marcha es un movimiento que tiene. Veamos estos movimientos que tiene igual. Es una hemicorea del hemicuerpo del lado izquierdo.
que incluso se mantienen durante toda la exploración física, incluso afectan sustancialmente la estabilidad de la marcha, ¿no? Bueno, a este paciente en particular, los electrolitos están normales, el perfil tiroideo está normal, la glucosa está de 228 y la hemoglobina glicosilada de 12.12, ¿no? No encontramos alguna normalidad, pero bueno, al paciente se le pidió una resonancia magnética, perdón por la calidad de la resonancia, es lo único que se tiene allá, y podemos ver nosotros una lesión a nivel del caudado del lado derecho, podemos verlo en FLAIR y en T1, y podemos ver esta lesión que corresponde a un evento vascular cerebral, como una manifestación de un evento vascular, perdón, a una hemicorea que es secundaria a un evento vascular cerebral. Este es otro caso clínico, este caso clínico lo tomé, es del doctor Fernando Barinaga, es una mujer de 72 años, tiene diabetes mellitus, glucosa de 520 y una osmolaridad de 330. Veamos nuevamente el video. Veamos esos movimientos que son más como... Es más centrado sobre la pierna. Son más como movimientos A ver, póngase de pie. como hemibalismo, son más de tipo proximal que de tipo distal. Del lado derecho, veamos cómo son esos movimientos más proximales que distales, como si la paciente lanzara un objeto, y también en el miembro pélvico del lado derecho, pero evidentemente predominan en el miembro torácico derecho. Esa es la resonancia, tiene igual una lesión que corresponde a una lesión de aspecto vascular en el núcleo caudado y la parte lenticular del lado izquierdo. Y bueno, nada más para recapitular, ese es un artículo publicado el año pasado, cómo una hiperglicemia no cetósica puede ser una manifestación clínica de una hemicorea, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia o con qué frecuencia se presentan los movimientos anormales como una manifestación de un evento vascular cerebral? Realmente, la verdad es que son muy raros, solamente se presentan en el 1% de todos los casos, y eso se debe ante todo por un infarto o una lesión vascular en la circulación genticular o los tálamos triadas. Generalmente es por una lesión en los núcleos de la base, ¿no? La presentación más común es corea o hemibalismo, que se va a presentar en estos pacientes de los casos. Hay otras formas de presentación, pero bueno, esta es cómo se pueden presentar en los eventos vasculares como una manifestación de un evento vascular cerebral. Este es otro caso. Esta es una paciente que tiene 20 años de edad, tiene lupus eritematoso generalizado, tiene actividad renal, cutánea, hematológica, serología positiva, el complemento vemos que está bajo, tiene actividad renal, tiene proteinuria y bueno, serología positiva para síndrome de antifosfolípido, ¿no? Y podemos ver estos movimientos que presenta la paciente, que son del hemicuerpo del lado izquierdo, más que movimientos coreicos, me impresionan movimientos atetoides, son más de tipo distal, tanto en el brazo como en la pierna, y veamos cómo tiene esto, ¿no? Entonces, esta es la resonancia de la paciente y vemos que tiene lesiones vasculares, ¿no? En este caso, la paciente es por lupus eritematoso, pero la paciente tiene síndrome antifosfolípidos, ¿no? También el síndrome antifosfolípido se puede presentar con presentación con movimientos anormales. ¿Qué tan frecuentes son las alteraciones neurológicas en lupus eritematoso? Realmente son relativamente frecuentes, casi el 30%. La más común es la cefalea, pero un porcentaje casi del 1% se puede presentar a través de movimientos anormales, ¿no? Una patología que es común en los servicios de medicina interna puede presentarse a través como una presentación de movimientos anormales. Se ha demostrado, por ejemplo, que los pacientes que tienen síndromes antifosfolípidos pueden tener también anticuerpos contra receptor de dopamina y pueden presentarse. Esta es la frecuencia, esas son las manifestaciones del síndrome antifosfolípido, y veamos que también se puede presentar un hemibalismo como una presentación de síndrome antifosfolípido, ¿no? Veamos otro caso. Este caso a mí me gusta mucho porque es una clásica paciente de un servicio de medicina interna.
Es probable que esta paciente la podamos ver nosotros en cualquier servicio de medicina interna y quizás en muchos de esos pacientes con alteraciones hepáticas podemos ver alteraciones de coordinación y que quizás muchas de ellas no les prestamos atención. Se trata de una mujer de 61 años de edad. Ella es originaria de Coahuila, reside en la Ciudad de México, estudió hasta la secundaria. De sus antecedentes heredofamiliares, tiene un hermano que falleció por cirrosis a los 35 años de edad, tiene antecedentes de exposición al alcoholismo, tiene un primo por la rama materna que también padeció de cirrosis hepática, no tiene antecedentes de alcoholismo, no hay consanguinidad, y bueno, esta es la paciente que les quiero presentar. Se trata de una mujer entonces de 61 años de edad, la cual no tiene historia de consumo de alcohol, tiene antecedentes de obesidad, prediabetes, hipertensión, hipotiroidismo vitiligo, hipotiroidismo autoinmune, vitiligo. Como parte del abordaje se encontró un incidentaloma suprarrenal izquierdo, ¿no? La paciente tiene una insuficiencia hepática, es un estadio A desde el 2009. La paciente, desde que es conocida en el servicio de medicina interna, tiene una encefalopatía persistente, hipertensión portal no hemorrágica, deficiencia de proteína C, de proteína S. Como parte de su abordaje se documentó una trombosis, de la vena porta. El tratamiento que tiene actualmente es Epamersa, espironolactona, levotiroxina, lactulosa, rifaximina, ¿no? Hasta aquí, pues es una paciente de 61 años de edad con insuficiencia hepática. La paciente en su abordaje, lo que llama la atención desde el 2002 al 2009 es esta encefalopatía hepática persistente que tiene. En su abordaje empieza con alteraciones del lenguaje, con disartria, alteraciones del equilibrio, con dismetría, disdiadococinesia. Es abordada por el servicio de neurología en conjunto con medicina interna. En la resonancia no se encuentran alteraciones, salvo un angioma venoso. Y bueno, la paciente en su seguimiento continúa con esas alteraciones del lenguaje, se van aumentando de manera más frecuente. Las alteraciones del lenguaje, la alteración de la marcha, hay caídas frecuentes, y la paciente se mantiene estable en todo momento. O sea, es una insuficiencia hepática estable, ¿no? Hasta este momento, pues tenemos una mujer que tiene antecedentes de insuficiencia hepática y alteración en el equilibrio. Veamos a la paciente en este video. Hay dos. ¿Su nombre una vez? Elsa Gloria Pérez Estrada. Nuevamente, escuchemos el lenguaje de la paciente. Elsa Pérez Estrada. Que es con disartria. Vemos una dismetría en la prueba dedo-nariz que tiene la paciente de manera bilateral, más predominantemente del lado derecho que del lado izquierdo. Y cuando nosotros exploramos la marcha, vemos una base amplia de sustentación de la paciente, una disminución del braceo de manera bilateral, de predominio en el lado derecho. Veamos que hay un congelamiento cuando la paciente hace la marcha, da 3-4 pasos, y veamos esta marcha que tiene la paciente, ¿no? Esta es la paciente que fue valorada. Y bueno, hasta este momento nosotros tenemos una paciente que tiene insuficiencia hepática, tiene disartria, tiene ataxia, tiene dismetría y tiene una insuficiencia hepática, ¿no? Veamos los diagnósticos diferenciales que hay que buscar. Hay que descartar las causas metabólicas, causas degenerativas, causas autoinmunes, fármacos. Nuevamente, regresemos hacia todo esto que hemos estado jugando con nuestros diagnósticos diferenciales, y uno de los abordajes que tienen que buscarse son las causas metabólicas, enfermedades de depósito. El perfil tiroideo es completamente normal. Tiene un hipotiroidismo autoinmune, recordemos, veamos aquí los anticuerpos que están altos, ceruloplasmina, cobre, todo está negativo. Vamos a ver que algunas patologías de ataxia y disartria ante todo este espectro de anti-GAT65 se puede asociar, el cual está negativo, y todos los anticuerpos están negativos, ¿no? Esta es la resonancia de la paciente
y podemos ver nosotros que tiene algunas hipodensidades a nivel de los núcleos de la base y cómo se va comportando en diferentes secuencias, ante todo hacia la parte lenticular, hacia el caudado, y lo que tenemos nosotros es un depósito de manganeso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la paciente? La paciente tiene una degeneración hepatolenticular adquirida, ¿no? Es decir, es una presentación de alteración de movimientos de la marcha como una manifestación de enfermedades hepáticas, ¿no? Esta es la degeneración hepatolenticular no wilsoniánica y bueno, es relativamente común. Se ve en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, se puede ver hasta el 15% de todos los pacientes, y veamos cómo estos pacientes que luego tenemos en el servicio de medicina interna pueden manifestarse con alteraciones de los movimientos. Esos son los patrones clínicos más comunes que se ven en los pacientes con insuficiencia hepática. No hay una relación tan directa en cuanto al estadio de los pacientes, pero veamos cómo puede hacer esta agregación de manganeso hacia los núcleos de la base, hacia el cerebelo. Incluso algunos pacientes pueden manifestarse por parkinsonismo cuando se hacen los estudios funcionales de transportador de levodopa. Incluso algunos pueden tener disminución de la captación del radiotrazador. Uno de los síntomas más comunes es la degeneración hepatolenticular no wilsoniánica, que es el caso de la paciente, ¿no? Si bien a veces como internistas o como neurólogos en consultas normales, pues lo que más estamos queriendo ver de manera desatinada es la enfermedad de Wilson. La verdad es que hemos visto muy pocas, yo particularmente solamente he visto 2, pero lo que sí hemos visto muchísimo en los servicios de medicina interna, pues es la insuficiencia hepática, y la insuficiencia hepática puede tener esta manifestación. Veamos otro caso clínico. Esta es una mujer de 48 años de edad, es originaria de Naucalpan, el Estado de México, no tiene antecedentes de importancia, y bueno, el padecimiento actual, la paciente lo inicia en septiembre del 2018. La paciente inicia con movimientos involuntarios, rápidos, irregulares de la región mandibular. Estos movimientos se van aumentando en el curso de septiembre del 2018 a marzo del 2019. La paciente empieza a tener alteraciones en la postura. La paciente nos remite de que tiene sensación de sentir como tiesa los pies. Empieza a usar un bastón, empieza a tener caídas frecuentes, y de manera paralela en el 2019 la paciente empieza con un síndrome consultivo. Tiene una pérdida de peso casi de 12 kilos. Estas alteraciones de la marcha se van acentuando en el curso de los próximos 6 meses, de tal manera que ahora la paciente tiene rigidez, no solamente en los miembros, en los brazos, sino también en las piernas. Se ha aumentado la rigidez a nivel axial y la paciente prácticamente está postrada, ¿no? Y bueno, con esto la paciente fue derivada al servicio de neurología. Es un caso de la doctora Clara Michel, y veamos a la paciente en esta exploración de la marcha. ¿Vamos a mantener separado y dar unos pasos? Veamos la postura que adopta la paciente. Si bien la presencia de la rigidez es algo que se explora con una exploración neurológica, pero veamos que es tan fuerte la rigidez de las extremidades inferiores que prácticamente la paciente está postrada, ¿no? No es capaz de ponerse de pie por sí sola, tiene que estar en apoyo. Veamos cómo tiene esta flexión de los músculos axiales por el grado de rigidez que tiene la paciente, ¿no? Esta es en la exploración para ver la rigidez. Incluso, si bien la rigidez es un fenómeno neurológico que tiene de explorarse, que debe de sentirse, pero incluso puede verse en la exploración neurológica. Vamos a ver que esta rigidez predomina más en miembros pélvicos que en miembros torácicos. Veamos que incluso Ana Clara no puede vencer la flexión
del movimiento en la exploración neurológica, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces tenemos una paciente que tiene 48 años, que tiene síndrome consultivo y tiene una rigidez tanto de miembros torácicos como de miembros inferiores, pero ante todo una rigidez axial, ¿no? Que la ha llevado en un curso de 6 a 8 meses hasta la postración. Veamos nuestros diagnósticos diferenciales nuevamente. Esos son todos los diagnósticos que debemos de ver nosotros. Enfermedad de Parkinson, como enfermedades neurodegenerativas. Yo aquí, más que enfermedad de Parkinson, agregaría enfermedades como algunos parkinsonismos con banderas rojas, como enfermedades de depósito, paraneoplásicos, una síndrome de la persona rígida, una degeneración cerebelosa paraneoplásica y, bueno, las causas metabólicas o misceláneas que pueden existir con esta paciente, ¿no? Hasta con todo esto, a la paciente se le integra el síndrome de la persona rígida o síndrome de Stiff-Person. ¿Cuáles son los criterios para Stiff-Person? Esos son los criterios que fueron establecidos por Mario Dalacas, en los cuales nos menciona que la paciente tiene una rigidez de los músculos axiales, particularmente el abdomen, los músculos paraespinales, algunos espasmos dolorosos que se pueden presentar, evidencia clínica de electromiografía, y, bueno, ausencia de otros hallazgos, y lo que menciona es la presencia de los anticuerpos GAD positivos, ¿no? Esos son los criterios clínicos para el síndrome de la persona rígida. A la paciente se le hicieron los anticuerpos de GAD65 y están negativos. Entonces nosotros pudiéramos decir aquí, pues no es un síndrome de la persona rígida, porque los anticuerpos están negativos. Vamos a ver que hay un subtipo que es el síndrome de la persona rígida, que se presenta como una manifestación paraneoplásica. Esta es la paciente se le hizo un PET y, bueno, podemos ver que tiene una lesión a nivel axial ahí del lado derecho. Bueno, lo que la paciente estaba presentándose es un síndrome de la persona rígida paraneoplásica asociada a un cáncer de mama, ¿no? Nuevamente veamos una presentación clínica manifestada a través de movimientos anormales como una manifestación de una enfermedad y de un trastorno con un aspecto sistémico. Quiero casi terminar esta parte con este caso clínico. No puedo dejar a un lado una de las causas más comunes de movimientos anormales vistos en la consulta externa, no solamente de neurología, sino también de medicina interna, y es un caso clásico de la consulta. Se trata de Carmen, es una mujer de 49 años de edad, ella es maestra, es de Oaxaca, ella inicia a los 38 años de edad con dolor en la espalda. Este dolor es progresivo y, de manera paralela, Carmen nota disminución de la velocidad del movimiento, más del lado izquierdo. Notó la mano más pesada, es lo que refiere en su historia clínica, más pesada de la normal. La vio algún médico privado, le pidió una resonancia magnética y lo que le comentó el médico es de que tiene hernias discales. Fue operada de la columna en 2 ocasiones, no hubo mejoría. La paciente presenta ataques de ansiedad, de depresión, dolor, fue medicada con tramadol y, bueno, la paciente, evidentemente el tramadol le condicionó estreñimiento. ¿Qué tiene la paciente? La paciente fue diagnosticada con enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que se presentó en todo esto? Pues enfermedad de Parkinson. Y podemos decir nosotros que ¿qué tiene que ver la enfermedad de Parkinson como una manifestación de una enfermedad sistémica? Yo aquí cambiaría las cosas, pondría que hay ciertas enfermedades de movimientos anormales que, aparte de una presentación neurológica, tienen una presentación sistémica. Y aquí es donde todos los médicos de primer contacto, internistas, médicos de primer contacto, debemos de ver a estos pacientes. Lo que más vemos en los pacientes con Parkinson, pues es el temblor, las alteraciones posturales, la rigidez, pero todos estos síntomas son los que no estamos viendo. Les traigo este elefante que recuerda mucho a esa parábola del rey que estaba ciego y que quería saber cómo era el elefante, y le dice a sus subordinados que se tapen los ojos y que cada uno de ellos
poder ir tocando las partes del elefante, ¿no? De tal manera que este elefante es la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el gastroenterólogo o que ve a los pacientes en la consulta externa con estreñimiento, lo único que ve pues es como un ciego tocando el intestino, lo único que se ve es el estreñimiento, alguien ve el dolor en las extremidades, porque el Parkinson pues también duele, ve al traumatólogo, a veces esos pacientes son operados de manera innecesaria, como fue con esta paciente. Algunos pacientes dentro de las manifestaciones del Parkinson también está el estreñimiento. Uno de los medicamentos que están absolutamente contraindicados es precisamente el tramador, porque aumenta el estreñimiento. Los pacientes tienen problemas de conducta, problemas de memoria, problemas neuropsiquiátricos, y bueno, este elefante que más que alteraciones de los movimientos, este elefante que se llama enfermedad de Parkinson tiene diferentes manifestaciones sistémicas que debemos de ver. Esta es, cada vez se conoce más a este grupo de enfermedades en las cuales no solamente nosotros podemos ver ese depósito de alfa-sinucleína a nivel del sistema nervioso central, sino también vamos a ver nosotros ese depósito de sinucleína a nivel periférico. Es cada vez, y se ha demostrado que hay un depósito de alfa-sinucleína a nivel del sistema simpático y parasimpático, ante todo en este grupo de enfermedades que se pueden manifestar de manera inicial como disautonomías, como es la falla autonómica pura, la atrofia de múltiples sistemas, la demencia por cuerpos de Lewis, que muchas de esas veces tienen una presentación con una enfermedad sistémica para luego tener una expresión más de algunos trastornos de parkinsonismo. Pues eso es todo, fueron una serie de casos cortos, espero que les sea de utilidad y bueno, les mandamos un saludo desde el Colegio de Medicina Interna de Quintana Roo y le alternamos a todos que son bienvenidos aquí en el Congreso. Prometemos ser buenos anfitriones con el Colegio de Quintana Roo. Pues eso es todo, es una serie de casos clínicos, espero que les haya agradado. Muchas gracias. Doctor Estrada, muchas gracias por esta excelente ponencia. Hay un sinnúmero de felicitaciones. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañan, a los más de 738 acompañantes. Es muy impresionante la cantidad de felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sean bienvenidos todos los comentarios. Podemos siempre concertar o discernir en algunos puntos, pero siempre que hay debate se genera una antítesis y esa antítesis genera crecimiento de opiniones. Entonces, todos los comentarios, preguntas son bienvenidos. Todos son casos con manifestaciones sistémicas que se presentaron en un servicio de neurología. Bueno, pues siguen llegando felicitaciones. Y aquí siempre cuando hay estas situaciones neurológicas, me entra la inquietud. ¿Cómo diferenciar o cómo no confundir esto de los temblores esenciales y algunos tics? ¿En qué momento debemos de aumentar un poco la evaluación para no quedarnos con eso, con un simple diagnóstico de situaciones que las atribuimos a nerviosismo o alguna lesión periférica? Ya, sí, claro. Sí, a mí me viene la imagen ahorita de, no sé si recordamos a la película de Macario, donde Macario tiene que, si se pone a la cabecera del paciente, ese paciente va a vivir; si se pone a los pies, el paciente va a morir. A veces nosotros como medicina interna, a mí me pasa frecuentemente que yo quiero encajar un diagnóstico y a veces aunque yo sepa que debo de estar a la cabecera, todo me indica que debo estar al pie, y como en la película de Macario tratamos de mover la cama para ver lo que nosotros estamos viendo. Si una pieza no encaja en el diagnóstico, tenemos que buscar un diagnóstico alternativo. Siempre pensar en las cosas potencialmente reversibles y las causas más sencillas. La verdad es que a veces si un diagnóstico no concuerda y hay otras manifestaciones, hay que buscar un diagnóstico que pueda explicar todos los síntomas del paciente. Muchas gracias. Y la doctora Fátima nos pregunta, ¿hay algún tratamiento?
Yo Eh, supongo que va en base a me imagino nada más la quiero expresar porque es una pregunta así muy simple, pero creo que la respuesta va enfocada a este diagnóstico inicial, ¿verdad? Pero, ¿qué tratamiento es así más común para movimientos anormales? Sí, bueno, habría que ver las causas subyacentes. Recordemos el primer caso que fue una hemicorea por hipocalcemia. La verdad es que el calcio solamente se repuso y la paciente mejoró. En el caso del segundo paciente, la verdad es que es muy frecuente, a mí me ha tocado haberlo seguido, la hemicorea por estado hiperosmolar no cetósico. El tratamiento ahí es controlar el azúcar y el manejo sintomático puede ser con haloperidol en el segundo caso. En el tercer caso, que fue por un evento vascular cerebral, pues igual usamos tratamiento sintomático como puede ser el haloperidol. O sea, cada caso es particularmente, tiene que individualizarse. Hay pacientes, por ejemplo, que tenemos con degeneración hepatolenticular no wilsoniánica, o sea, el paciente con insuficiencia hepática que tiene un parkinsonismo y algunos pacientes responden a levodopa. Entonces hay que individualizar cada paciente en particular. Muchísimas gracias. ¿Y qué tan frecuente, nos pregunta el doctor José Francisco Mezquita? Lo felicita primero por la charla y nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la presencia de discinesias de origen medicamentoso? Y es muy frecuente, algo que nosotros, o sea, los internistas sabemos y a veces andamos ahí tratando de convencer a las especialidades no clínicas, es decir a los pacientes que no abusen de la metoclopramida o a veces también con los compañeros de psiquiatría, es muy común, o sea, que los pacientes tengan discinesias, la verdad es que se ve relativamente frecuente. Lo vemos con metoclopramida, no tanto, pero sí con muchos antipsicóticos. Si de por sí el paciente viene ansioso, o sea, algo que lo llevó a consumir esto, y aparte ahora tiene discinesias oromasticatorias, pues es un círculo que se va perpetuando. Muchas gracias. Sí, cuando nos toca ver a algún paciente con este tipo de medicamentos, a veces se genera un poco de angustia familiar. Sí, el que los acompaña y dicen, ay, ¿por qué está teniendo esta situación? Y bueno, es algo medio complicado. Y el doctor Efraín del Ángel lo felicita también y pregunta, ¿en qué tipo de movimientos anormales está justificado el uso de los neurolépticos? Y lo comenta porque hace referencia a que presentaba a este paciente con estado hiperosmolar no cetósico y le prescriben alopelidol. ¿Cuánto tiempo para mantenerlo? Sí, aquí es mucho de la experiencia clínica. Generalmente el control metabólico por sí mismo remite los síntomas. En el caso de esta paciente solamente fue por una semana y se suspendió, porque si no, si lo dejamos a largo plazo, podemos llevar al paciente a un parkinsonismo o a un síndrome tardío. Entonces es corregir la causa subyacente, que es un evento transitorio, y posteriormente suspenderlo. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que tienen el cuarto caso, que fue un evento vascular cerebral por un infarto del núcleo caudado, ahí es un poco difícil porque el tratamiento pues, a veces se mantiene a largo plazo, pero siempre contrae el equilibrio entre el beneficio y los riesgos que le puede dar, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver que a veces los pacientes los pasamos de tener una hemicorea a tener un parkinsonismo farmacológico, ya sea por haloperidol o por antipsicóticos. Excelente, doctor. Y la doctora Lilia Gabriela Castro, el espasmo hemifacial se asocia por lesiones demostrables por estudios de imagen. Sí, sí, claro. Claro, el espasmo semifacial o síndrome de Meigs se ve mucho porque hay un cruce de la arteria con el nervio facial. Lo podemos ver en una resonancia magnética agregando una secuencia fiesta y es tratable, o sea, ya sea con toxina botulínica o con alguna cirugía que pueda ser como el procedimiento que se hace de llaneta para la descompresión, ¿no? También aquí, bueno, hay otro grupo de trastornos que me faltó meter, que son los síndromes funcionales, pero yo creo que ahí es para otro tema, que es un rollo ahí. Pues ya esperaremos una próxima plática con esa situación. ¿Sí? Y bueno, la doctora Irma Chundia, nuestra amiga, nos pregunta, ¿cuáles son los criterios para iniciar electroestimulación en pacientes con Parkinson? ¿Y a qué
¿a dónde se pueden referir? Ya, los pacientes para cirugía de estimulación cerebral profunda, primero tenemos que asegurar que el paciente tiene, o sea, tiene establecido el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Segundo, que el paciente tenga una respuesta a la levodopa. Nosotros hacemos un protocolo que está estandarizado por la Moving Disorder de la MDS, que tenga una respuesta a la levodopa con una mejoría del 30%. ¿Y qué paciente es candidato? La verdad es que serían casi todos los pacientes, sería lo ideal. Hay varios estudios que han demostrado que mientras tenga una intervención más temprana, el paciente va a tener mejores resultados. ¿Dónde se está haciendo cirugía de estimulación cerebral profunda? Cada vez es más extenso en nuestros institutos nacionales, se está haciendo tanto en el sector público, el IMSS también tiene, el ISSSTE también, y de manera privada, pues solamente algunos centros de alta especialidad, ¿no? Es un poco complicado. En el caso nuestro, desde acá, desde Cancún, Quintana Roo, pues igual se está haciendo, pero ahorita solamente de manera privada. Muchas gracias. Yo pensé que la doctora iba a poner allá a lo mejor algún centro que nos invite. Y bueno, aquí el doctor Miguel Malváez pregunta sobre algún comentario sobre la atrofia multisistémica. ¿Qué tan frecuente es en su presentación tipo parkinsonismo? Sí, de hecho, la atrofia de múltiples sistemas se caracteriza, o sea, por una disautonomía. O sea, la atrofia la clave es una disautonomía, y esa disautonomía se va a presentar por dos principales entidades. La primera es una hipotensión ortostática neurogénica, es decir, una caída de la presión arterial diastólica más de 20 milímetros de mercurio, de estar tumbado a estar parado en 3 minutos, y que la frecuencia cardíaca no logre compensar esa caída de la presión arterial. Ese sería el primer punto. El segundo, que tenga datos de irritación urinaria, poliuria, y que tenga alguna alteración del movimiento, la cual pueden ser de dos tipos, o puede ser la atrofia de múltiples sistemas cerebelosa, la cual solamente debuta con ataxia de la marcha, o bien la otra que debuta con tipo parkinsonismo. La verdad es que es rara dentro de los parkinsonismos atípicos. Yo creo que es uno de los más raros, pero el hecho de que sea raro no significa que no exista. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que esta es la última pregunta y de veras que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora ver todas estas enfermedades sistémicas que nos hacen pensar en cómo descubrirlas en etapas tempranas para no llegar a tanta limitación atrófica como comentaba en esta situación. No sé si nos quiera dejar algún comentario final, doctor. No, pues muchas gracias al Colegio de Medicina Interna por la invitación. Pues acá son bienvenidos todos, acá con la doctora Irma Abchundia, nuestra presidenta acá de Quintana Roo, son bienvenidos a Cancún. Tienen dos buenos pretextos para venir a Cancún. El primero, pues es el colegio de la casa, y el segundo, pues que el sol de Cancún es el mejor de la República Mexicana, y que para noviembre van a ser bienvenidos. Prometemos ser buenos anfitriones, son Eso bienvenidos esperamos. para acá. ¿No? Y como dicen, es donde primero sale el sol en México, en Cancún. Sí, y bueno, primeramente Dios, nos vemos ahí del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el 46 Congreso Nacional, que además va a ser la Semana de la Medicina Interna, que es un evento un poco más prolongado. Y pues ya sabemos que van a ser unos excelentes anfitriones. Y sin más, también quiero recordarles que ya sigue disponible el diplomado de enfermería y que próximamente vamos a tener un evento virtual el 5 de octubre, el arte de ser médico. Estén atentos para tener más información. Y sin más, doctor, muy buenas noches y nos vemos mañana. Vamos a tener una sesión extraordinaria. Agradezco a todos su presencia y a usted, doctor, también mis más sinceras agradecimiento por su presencia.